Bueno, para nosotros decir que vamos a revivir o que queremos revivir el fútbol uruguayo, primero tenemos que ver cuándo estuvo vivo realmente, porque pues digamos hay que tener conciencia de saber si es válida esa afirmación. Y para ello revisamos un poco lo que viene a ser la participación internacional que ha tenido el fútbol uruguayo a lo largo de los años. Primero veamos lo que viene a ser el palmarés internacional que tiene. Pues por un lado vemos que en Copa Libertadores tiene a Peñarol con 5 y tiene a Nacional con 3. O sea, dos equipos que tienen una buena presencia internacional, más allá de no ser tan abundantes como puede ser otro caso como el de Brasil o el de Argentina. Pero vemos que en el caso de los campeonatos mundiales tiene una buena cantidad, siendo 6, repartiéndose entre Peñarol y Nacional, 3 cada uno. Entonces podemos ver que en lo que se refiere a un palmarés internacional, vemos que está a nivel sudamericano bastante bien representado a lo largo de los años y en el panorama mundial también tuvo una buena representación por parte de los dos clubes más grandes que tiene el fútbol uruguayo, como lo son Peñarol y como lo es Nacional. Ahora, si nosotros vamos a ver de pronto, vamos a la última década, si nosotros vamos a ver la última década del fútbol uruguayo, vamos a ver que tal vez esta representación ha ido cayendo, tal vez esta representación de los grandes equipos no ha sido la más reciente en lo que se refiere a títulos, en lo que se refiere a participaciones internacionales, y por eso vamos a ver qué participación ha tenido. Por un lado vemos que los equipos que más han participado en estos últimos años han sido Peñarol con 9 apariciones, Nacional con 8, Defensor Sporting con 3, y después tenemos a Danubio, a Montevideo Wanderers y tenemos a River Plate de Uruguay, ambos, bueno, los tres con una participación en los últimos años. Y si nos vamos a las instancias en las que ha tenido, digamos, mayor presencia en los últimos años, vamos a ver que avanzó dos veces, en los últimos años llegaron dos veces a fase de grupos, cuatro veces llegaron hasta octavos, dos veces llegaron hasta cuartos, una vez llegaron a semifinal y solamente dentro de estos años, ¿sí? Durante esta cantidad de años, durante estos últimos 10 años, solamente una vez un equipo uruguayo pudo llegar a la final de la Copa Libertadores, que fue, digamos, aquella final de entre Peñarol y Brasil, cuando, por ejemplo, Neymar todavía seguía en el equipo brasilero. Y aquí debemos de cargar algo, y es que el fútbol uruguayo no tiene campeones en Sudamericana. O sea, si vemos la Sudamericana, lo que más ha llegado el fútbol uruguayo es tres veces en fase de grupos, cinco veces a octavos de final y solamente ha podido avanzar dos veces en lo que se refiere a cuartos. Esto en los últimos 10 años, incluso más anterior. O sea, el fútbol uruguayo no tiene campeones en lo que viene a ser la Sudamericana. Que bueno, Sudamericana también podemos definir si es una competición bastante reñida o no, pero eso es discusión para otro tema. El caso, ya que hemos visto el panorama internacional, sí, el palmarés, incluso las participaciones, veamos a ver ahora cómo es el sistema de ligas en Uruguay. Sí, pues de algún modo, de algo tienen que competir los equipos. Entonces, veamos el sistema de ligas y vamos a ver que por un lado tenemos a la primera división, en la cual están 16 equipos con 3 descensos. Después tenemos la segunda división, que cuenta con 12 equipos y 3 descensos. Perdón, 3 ascensos y un descenso. Y después tenemos a la tercera división, que cuenta con 18 equipos y un ascenso. En este caso, si nosotros empezamos a hablar del tema de descensos, vamos a ver que es un descenso por promedios, ¿sí? O sea que al final es básicamente como la parte, como el torneo argentino, el torneo colombiano, que se basa aparte o a partir de descensos, y en lo que se refiere a la primera y segunda categoría, estas son profesionales, mientras que la tercera división es completamente amateur. Entonces repetimos, primera división 16 equipos, segunda división 12 y tercera división 18. Ahora, si nosotros vamos a hablar un poco más de lo que se refiere al formato de competición que tiene actualmente en el fútbol uruguayo, obviamente en la primera división vamos a ver que existen dos torneos, bueno, tres, pero dos son los verdaderamente importantes. Por un lado tenemos el torneo Apertura, donde se juegan 15 partidos entre los 16 equipos y es un formato de liga normal donde se define un campeón o un líder que va a clasificarse a un torneo final. Después de este torneo de apertura, tenemos un torneo intermedio, ¿sí? Que es realmente inútil, pero se juega como un torneo promedio, intermedio, en el cual tenemos dos grupos de 8 equipos cada uno, donde se juega en un formato de liga y se tienen dos ganadores que terminan jugando una final para determinar este campeón del torneo intermedio, que como repito es bastante inútil en lo que se refiere a la competición o a lo que aporta al fútbol uruguayo. Y finalmente tenemos el torneo clausura, ¿sí? Donde se juegan, como en el torneo de apertura, 15 partidos,
se define un líder o un campeón y ese campeón junto con el campeón de la apertura juegan una final en la cual, por un lado, ambos juegan para determinar un ganador y el ganador entre el campeón de la apertura y el campeón de clausura juega un partido contra el líder de la tabla anual, ¿sí? Donde se suman los puntos adquiridos de los equipos en los 3 torneos, en la apertura, el intermedio y la clausura, y ese partido determina el campeón del fútbol uruguayo. O sea, tenemos el torneo de apertura, donde se saca un campeón, el torneo de clausura, donde se saca un campeón. Esos dos juegan y después termina jugando ese ganador contra el equipo que más puntos tiene en la tabla anual, donde se recopilan todos los puntos adquiridos por los equipos a lo largo del año. Entonces vemos que es un poco, no muy complicado, pero digamos no es tan sencillo como podemos ver en las ligas europeas, que simplemente hay un campeón que es el que en un torneo largo consigue la mayor cantidad de puntos. Ahora, si nosotros vamos a las competiciones o los cupos internacionales, vamos a ver que a la Libertadores clasifica el finalista, ¿sí? Ambos finalistas clasifican a fase de grupos, mientras que el campeón de la apertura y el campeón del clausura clasifican a la fase previa. Es decir, aquellos equipos que lleguen a la fase final para determinar al campeón del fútbol uruguayo pasan directamente a la fase de grupos, mientras que el campeón de la apertura y el campeón de clausura llegan a la fase previa. Y en la Sudamericana, pues básicamente se tiene en cuenta la tabla anual y los 4 mejores clasificados que no entran a Libertadores son aquellos que entran a el fútbol internacional. Ahora, si vamos a revisar el palmarés que tienen los equipos con este formato, vamos a ver que por un lado tenemos a Peñarol con 50 campeonatos, seguido por Nacional con 48, tenemos a Danubio con 4, a River Plate con 4, a Defensor Sporting con 4, después tenemos a Montevideo Wanderers con 3, a Bellavista con 1, a Rampla Juniors con 1 y a Progreso junto con Central Español, ambos también con un solo campeonato. Entonces, aquí vemos cómo es el panorama actual del fútbol uruguayo, ¿sí? El formato de torneo, las palmares que ha tenido internacionalmente, incluso el palmarés nacional, y vemos algunos factores que tendríamos que tener en cuenta si queremos reestructurar este fútbol. O sea, por un lado vemos que no existen históricos más allá de Peñarol y de Nacional, porque pues digamos no tienen mayor representación internacional. Después tenemos la existencia de los promedios en el descenso, tenemos una cantidad de partidos adecuada, ¿sí? 37 partidos en el año. No tenemos una copa aparte de la liga que se juega, o al menos una copa importante. Y tenemos una cantidad de equipos que, bueno, 16 equipos puede ser considerada como baja, aunque el ideal por lo general siempre está en los 18 equipos. Además, tenemos que tener en cuenta que, más allá de este torneo y de la poca participación que ha podido tener en el nivel internacional, siguen saliendo jugadores y de buena calidad. Prueba de ello es Rodrigo Betancur en la Juventus o Federico Valverde en el Real Madrid, además de, por ejemplo, José María Jiménez y muchos otros que podemos seguir nombrando, que más allá de no tener de pronto esa competitividad del torneo nacional, siguen saliendo bastantes jugadores buenos que rinden en el exterior. Ahora, dicho esto, veamos cuáles pueden ser las nuevas propuestas o la nueva propuesta para cambiar este fútbol uruguayo y mejorarlo para que vuelva a ser dominante como lo supo ser en tiempos pasados. Por un lado, tenemos que arreglar los cupos o por lo menos la cantidad de equipos pertenecientes en la liga. Por entonces, en la primera división serían 18 equipos, en la segunda división 16 y en la tercera división 12, ¿sí? Dándole un poco más de peso a la primera división en lo que se refiere a equipos y, digamos, teniendo en cuenta que la tercera división es una división amateur, teniendo 12 equipos para que así de alguna u otra manera se jueguen menos partidos, ya que tenemos que tener en cuenta que por lo general cuando se trata de una liga amateur los jugadores tienen más obligaciones y que tienen que suplantar con trabajos extra. Entonces vemos que se le da un impulso a la primera división con esta cantidad de equipos y se le da una mayor importancia a la segunda división, que en final son las dos profesionales. Ahora, en el tema de los descensos tenemos que eliminar los promedios, porque los promedios siempre son muy desbeneficios. Como vemos, ningún grande en Europa tiene promedios, ni siquiera el mejor fútbol de Sudamérica, como sería Brasil, tiene los promedios. Entonces, eliminar los promedios para el descenso y simplemente determinar los 3 últimos de la primera división bajan. Después, en la segunda división, los 2 últimos descienden y para los ascensos sería en la segunda división los 3 primeros ascienden y en la tercera división los 2 primeros ascienden. O sea, así de sencillo, eliminando los descensos y enfocándolo simplemente en la tabla de puntos, ¿sí? en lo que se consigan los equipos a lo largo del torneo. Y ahora, si vamos a hablar de la organización como tal, de cómo se jugaría, sería
dos torneos, eliminando ese torneo inútil de intermedio, y serían dos torneos. Torneo de apertura, donde se juegan 18 equipos, o sea que se jugarían 17 partidos, estilo simplemente partidos de ida, por decirlo de alguna manera. En ese torneo de apertura se saca un campeón, ¿sí? Por puntos. Y después tendríamos un torneo de clausura con 18 equipos, 17 partidos, estilo, digamos, partidos de vuelta. Y obviamente, si en el partido de ida jugaron en un estadio, en el de vuelta jugarán en el otro. Eso es sencillo del fútbol. Y también en este caso se determina un ganador, ¿sí? Un campeón, por lo cual campeón del torneo de clausura con el campeón del torneo de apertura. Se determina ambos ganadores y juegan un partido para ahora sí determinar el torneo o el campeón del torneo uruguayo, y sin tanta vuelta como ocurría en el formato actual, que el campeón del clausura con el campeón de la apertura y luego el campeón se enfrenta al otro. No, sencillamente el campeón de la apertura contra el campeón de clausura y se determina el campeón del fútbol uruguayo. En este caso, evidentemente, si se repite el campeón, por ejemplo, es el mismo campeón en el clausura y en la apertura, pues no se tendría que jugar ese partido, ya que pues es el equipo más dominador del torneo. Entonces no se jugaría ese partido y se ahorraría, digamos, ese tiempo para que los jugadores recuperen. Y en caso de ser un campeón distinto en la apertura, se disputaría el campeonato en un partido final para determinar el campeón del fútbol uruguayo, como lo venía comentando anteriormente. Ahora, si hablamos de cupos internacionales, vamos a tener que ver, por un lado, a Libertadores clasifican el campeón, ¿sí? El campeón final, el subcampeón, y después clasificaría el tercero y el cuarto mejor clasificado en la tabla anual. O sea que se mantiene esa tabla anual más allá de tener los dos torneos apertura y clausura, por lo cual el tercero y el cuarto también clasificarían a Libertadores. Por un lado, el campeón y el subcampeón serían clasificados directo a fase de grupos, mientras que el tercero y el cuarto clasificarían a fases previas. Y por otro lado tendríamos la Sudamericana, que el quinto, el sexto y el séptimo en la tabla anual clasificarían, mientras que se debería de tener en cuenta al campeón de la Copa para que clasifique a la Copa Sudamericana. Es decir, que se daría una importancia mucho mayor a lo que se refiere a la Copa, que se juega por lo general siempre a la par del torneo de liga. Entonces, en este caso, se estaría no solamente impulsando el fútbol en lo que viene a ser la liga, que son los equipos que promocionan o que dan esa visión internacional del fútbol uruguayo, sino también que se estaría potenciando las divisiones inferiores del fútbol uruguayo, dando esa posibilidad de jugar esa copa y dándole una mayor importancia. Entonces, esta sería una manera de cómo mejorar ese fútbol uruguayo, que ha sabido dominar el panorama sudamericano en algunas instancias, pero que en los últimos años no se ha visto tan potente como lo supo hacer alguna vez.